Muy buenos días a todos. Hoy es domingo, día 26 de enero. Es el domingo tercero del tiempo ordinario. Un domingo que a partir de este año tiene siempre apellido. Es el domingo de la palabra de Dios. Así lo ha querido el Papa Francisco cuando ha publicado una carta apostólica llamada en el argot eclesiástico motu proprio, que se titula Aperuit illis, les abrió el corazón, con la que instituye este domingo de la palabra de Dios. Esas palabras recuerdan el abrir el corazón a aquel pasaje realmente excepcional que es una catequesis sobre la Eucaristía y en concreto la primera parte, que es la parte de la palabra, ¿no? Hay un caminante que se hace compañero de camino de unos que van desilusionados, desesperanzados, y van a la aldea de Maús. Y el caminante, que ellos no reconocen en ese momento, pues comienza a hablarles de la palabra de Dios y de cómo todo lo que decía el Antiguo Testamento acerca del Mesías se cumplía en Jesús, que era Él, ¿no? Y dice el pasaje que al llegar a Emaús y hacer ellos la reflexión después de descubrirle en el partir el pan, dijeron: ¿no ardía nuestro corazón mientras nos hablaba por el camino? Eso es realmente lo que debiera ocurrir en la mesa de la palabra, la primera parte de la Eucaristía, que se desarrolla en torno al ambón de la palabra. En él se nos comunican los domingos la palabra de Dios con una primera lectura, generalmente del Antiguo Testamento, salvo en Pascua, que leemos los Hechos de los Apóstoles, el comienzo de la vida de la Iglesia. Después a esa primera lectura hay una respuesta, que es una respuesta orante de toda la comunidad, que se llama Salmo responsorial, porque la asamblea va respondiendo de una serie de estrofas, va respondiendo con una respuesta que se pide. Lo ideal sería que fuera cantada como el Salmo responsorial, y si no, pues que prestáramos toda la atención posible pues para decir bien esa respuesta al Salmo. Es un eco de la palabra, ¿no? Después vendría la segunda lectura, generalmente de las cartas de San Pablo, del libro del Apocalipsis, de las cartas de San Juan, etc. Las cartas de los apóstoles. Y terminando en el Evangelio que es la buena noticia del Señor, la palabra que se nos comunica, una palabra viva y eficaz. Y ahí no acaba la parte de la palabra, ¿no? La parte de la palabra los domingos lleva aparejada también la homilía, que no debe faltar en domingo nunca, La homilía que debe ser breve, sustanciosa, que debe ser aleccionadora, que debe ser, pues, como ocurrió con aquellos, ¿no? No ardía nuestro corazón, arder el corazón, mover el corazón a la conversión, a lo que nos pide la palabra. Y yo incluso me atrevería a decir que no, que tampoco acaba ahí, sino que esa palabra lleva a una aplicación, y a un compromiso de vida, a una coherencia de vida que debe notarse en nuestro quehacer cotidiano. Ojalá que esa palabra del domingo la lleváramos en el corazón y la rumiáramos, la repasáramos a lo largo de toda la semana, ¿no? Por eso el Papa pide en esta carta apostólica, pide que hagamos celebración, reflexión y divulgación de la palabra de Dios, especialmente en este domingo. Es verdad que desde el Concilio Vaticano II, sobre todo pues con la Dei Verbum, pues se ha hecho una gran obra de divulgación de la palabra de Dios
Antiguamente prácticamente se repetían una serie de textos y nada más. Ahora prácticamente leemos el texto bíblico, no en su plenitud, no completamente, pero sí las partes más significativas para el pueblo de Dios, ¿no? Hay una riqueza desbordante, enorme, ¿no? Pues no deberíamos desaprovecharla, porque recordando a San Jerónimo, el gran escriturista, decía aquello de desconocer las escrituras es desconocer a Cristo. La carta que Dios nos envía cada día hemos de acogerla favorablemente para que dé su fruto, ¿eh? Y para que dejemos que el Espíritu Santo, que es el alma de la Iglesia y el motor de la Iglesia, pues realmente inspire en nosotros esa aplicación de la palabra de Dios, ¿no? Se trata de escuchar, se trata de hacer lección divina, se trata de orar con la palabra y hacer que esa palabra no quede en un texto muerto, sino todo lo contrario, en un texto bien vivo. Por tanto, les animo en este domingo a cuidar la palabra de Dios en la parroquia, en la proclamación y también en nuestra casa. Podíamos hacer una preparación remota de la palabra de Dios leyéndola anteriormente en casa, por ejemplo. Ahora se han divulgado mucho eso que se llama el Evangelio diario. Los hay de muchos formatos y generalmente son muy baratos, muy baratos, muy asequibles. Pues compremos un Evangelio diario para tenerlo en nuestra mesita y pues hagamos el poder leer cada día la palabra de Dios, el Evangelio de cada día, e incluso en la celebración del domingo, pues prepararla, ¿por qué no?, en familia, hacer una lectura de los textos y hacernos esa pregunta: ¿qué me dice a mí esta palabra? ¿A qué me lleva? ¿Qué diría yo que me está pidiendo el Señor aquí, ¿no? Y esa preparación hecha en un clima de oración, en un clima orante, con silencio, con respeto, con veneración a la palabra, seguramente que nos va a llevar a acoger la homilía, a acoger la celebración de otra manera, ¿no? Me he alargado un poquito en esta introducción, pero yo creo que vale la pena. Todo lo que hagamos por la palabra de Dios está realmente pues bien traído, podemos decir, ¿no? El texto del Evangelio de hoy es un texto que sitúa el comienzo de la vida pública a partir de Cafarnaúm, en la orilla del lago, y que nos invita a la conversión y a entrar en el reino de Dios que está llegando. El episodio con el que se inicia la lectura de hoy tiene lugar en el desierto y sin testigos. La manifestación pública de Jesús comienza con su traslado a Cafarnaúm tras el arresto de Juan Bautista. El pasaje, por tanto, nos invita a fijarnos en el comienzo de esta manifestación, porque en ella se anuncia y anticipa de algún modo la misión de Jesús como un cumplimiento de las lecturas. El pasaje está formado por 4 escenas, un poco inconexas entre sí, ¿no? Juan el Bautista es encarcelado, Jesús ocupa el centro de la escena, se traslada desde Nazaret, donde ha vivido con José, con María, y ahora a Cafarnaúm, en la casa de Pedro, ¿no? Y este traslado se entiende como un cumplimiento de una antigua profecía. Ha llegado la luz para todos, y se comienza predicando precisamente en la Galilea de los gentiles, las periferias. Jesús comienza ahí su predicación. Sus primeras palabras son: el reino de los cielos ha comenzado a llegar, y una exhortación: arrepentíos, ¿no? Y lo primero que Jesús hace en la tercera parte es llamar
a los primeros discípulos. El cambio, la conversión que conlleva a acoger el reino es reconocer a Jesús como el Mesías y seguirlo. Y por eso es importante la disponibilidad a abandonar todo lo que pueda ser un obstáculo para seguir al Maestro. El seguimiento de los 4 primeros discípulos es la respuesta al mensaje del reino y un ejemplo de cómo hay que responder al anuncio y a la invitación de Jesús. No son los discípulos quienes toman la iniciativa, es Jesús el que se acerca, llama y pide una respuesta. Finalmente, la cuarta escena es un sumario, es un resumen, es decir, resume la actividad de Jesús que consiste en anunciar el reino y hacerlo presente con curaciones. Nosotros hemos dado este primer paso tras las huellas de Jesús, pero sabemos que el camino del seguimiento es una tarea para toda la vida. Por eso hemos de estar atentos siempre, porque su palabra siempre nos ilumina, acompaña y da sentido a nuestros pasos. Hoy el Señor también nos dice a cada uno de nosotros: venid detrás de mí. ¿Te sientes verdaderamente llamado por el Señor? Ellos dejaron al instante las redes y lo siguieron. ¿A qué te compromete la llamada ante el reino que está viniendo? Pues para descubrir la llamada continua que Dios nos hace, son necesarias la escucha y la oración. Solo así podremos discernir y responder a esa invitación de dar un paso más en nuestro seguimiento del Señor. Hoy celebra también la Iglesia la memoria de los santos Timoteo y Tito, discípulos y colaboradores de San Pablo. Al primero lo nombró Pablo responsable principal, obispo de Éfeso. Al segundo, la comunidad de Creta. A ambos les escribió unas cartas pastorales, 2 a Timoteo y 1 a Tito, con recomendaciones muy detalladas sobre la manera de llevar y animar una comunidad. San Timoteo, desde joven, se entregó al estudio de la Sagrada Escritura, y cuando San Pablo se hallaba predicando en la región de Licaonia, los cristianos le hicieron tales alabanzas de Timoteo que Pablo lo nombró como apóstol para reemplazar a Bernabé. San Pablo le confió la predicación de los cristianos de Tesalónica, quienes sufrían una cruel persecución. Fue elegido obispo, según parece, por especial inspiración del Espíritu Santo, y cuando Pablo regresó de Roma, dejó a Timoteo al frente de la iglesia de Éfeso para acabar con los falsos maestros y ordenar sacerdotes y diáconos. Murió apedreado y apaleado en la fiesta llamada Catagogia por los paganos al manifestar su oposición a sus ceremonias. San Tito aparece en las cartas de San Pablo, a quien acompañó al Concilio de Jerusalén. Después de predicar en varias ciudades, San Pablo lo consagró obispo de la isla de Creta. Es cierta esta afirmación y quiero que en esto te mantengas firme, para que los que crean en Dios traten de sobresalir en la práctica de las buenas obras. Esto es bueno y provechoso para los hombres, le recomendó San Pablo a Tito. Bueno, pues damos gracias a Dios por la vida, la obra y el testimonio de los santos Timoteo y Tito, obispos. Damos gracias a Dios por el regalo de su palabra, la palabra que debemos amar, venerar, cuidar, celebrar, festejar juntos. Feliz domingo a todos. Os abrazo y os bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Os quiero.